Era el 27 de enero de 1993, un día común en el Wayne Fitzgerald State Park en Illinois, cuando dos niñas de 10 y 12 años decidieron explorar el campamento. Corrían y jugaban por los senderos, sin imaginar que el destino les tenía preparado algo macabro. Al alejarse un poco de las zonas comunes, las niñas tropezaron con un objeto extraño, algo que parecía fuera de lugar, enredado entre los arbustos, como si hubiera sido arrojado desde un vehículo en movimiento. Encontraron una cabeza humana, desconectada de su cuerpo y abandonada en un rincón oscuro del parque. La visión fue tan aterradora que las niñas corrieron aterradas a pedir ayuda. Mientras se alejaban, sus corazones latían con fuerza. ¿Qué habían encontrado realmente? ¿Qué misterio escondía ese terrible hallazgo? Este sería el principio de un misterio que tardaría años en resolverse. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar. Al principio, pensaron que encontrarían más pistas, tal vez un cuerpo, o algo que ayudara a identificar a la víctima. Sin embargo, lo único que hallaron fue la cabeza, sin ropa, sin objetos personales, nada que pudiera revelar quién era esta mujer o cómo había llegado allí. Tras la búsqueda infructuosa de más pistas en el área, se decidió llamarla Jane Doe, un nombre genérico que representaba la deshumanización de alguien que, en vida, tenía una historia que nadie conocería. La única evidencia disponible era su rostro, aún reconocible, pero no había forma de saber quién era realmente. Sin familia, sin amigos que la reclamaran, Jane Doe pasó a ser un enigma, un misterio que solo crecía con el tiempo. El retrato hablado de Jane Doe fue elaborado a partir de los pocos detalles conocidos de su rostro. Los forenses estimaron que tendría entre 30 y 50 años, con cabello castaño rojizo y largo hasta los hombros. La cabeza había sido separada del cuerpo con una precisión sorprendente, lo que sugería que el asesino tenía una gran fuerza y habilidad. Pero lo más desconcertante fue el hecho de que su cuello estaba torcido, algo que los expertos atribuyeron a una condición médica rara, conocida como tortícolis espasmódica. Este detalle sería crucial más adelante. A pesar de los esfuerzos por encontrar coincidencias con personas desaparecidas, no se logró ninguna identificación. La falta de pistas fue frustrante. ¿Quién era ella realmente? ¿De dónde vino? ¿Y por qué nadie la estaba buscando? En medio de la investigación, algo extraño apareció. En un baño cercano al parque, un trabajador del lugar encontró una graffiti que inquietó a todos los involucrados en el caso. Decía: Serial Killer, marzo de 1993, 19 y contando. 5 hombres, 12 mujeres, 2 niños. El mensaje era inquietante. ¿Era una amenaza real o una broma macabra de alguien que sabía más de lo que parecía? Lo extraño era que la graffiti apareció cerca de donde se encontró la cabeza de Jane Doe, justo cuando la investigación estaba en su punto más álgido. Esto generó más preguntas que respuestas. ¿Estaba relacionado con el asesinato de la mujer? ¿O acaso indicaba algo mucho más siniestro? Mientras tanto, en Clarksville, Tennessee, una familia vivía con la incertidumbre de no saber qué había pasado con Susanope Lund, una mujer de 25 años que había desaparecido en Nochebuena de 1992. Susan salió para comprar una torta de Navidad y hacer una llamada telefónica desde una tienda cercana. Desde ese momento, nunca más se supo de ella. Su esposo, Paul, y sus 3 hijos vivieron con la agonía de no saber si estaba viva o muerta. Durante años, las autoridades siguieron pistas falsas, como una supuesta aparición en Hopkinsville, Kentucky, pero nunca hubo pruebas concluyentes. ¿Dónde estaba Susan? ¿Y por qué la búsqueda parecía llevar a caminos equivocados? En 2021, un giro inesperado ocurrió. Dr. Amy Michaud, profesora de la Universidad de New Hampshire, decidió investigar el caso de Jane Doe. Usando tecnología de ADN de última generación, se pudo rastrear la identidad de la mujer. En marzo de 2022,
casi 29 años después, se confirmó que la mujer de la cabeza encontrada en el parque era, en realidad, Susan Hope Lund. La confirmación llegó gracias a una muestra de ADN de su hermana, que coincidió perfectamente con la muestra tomada de los restos de la víctima. Fue un momento agridulce para la familia, que por fin pudo dar un nombre a la mujer que tanto había faltado, pero a la vez, la revelación traía consigo una ola de nuevas preguntas. Susan Hope Lund era una joven madre de 3 hijos. En el momento de su desaparición, estaba embarazada. Su familia vivió años en la duda. ¿Había huido por voluntad propia o algo terrible le había sucedido? Durante todo este tiempo, la familia luchó con los rumores y la sospecha. El esposo de Susan, Paul, fue incluso considerado un sospechoso debido a los rumores que circulaban, aunque la policía pronto determinó que él estaba en casa cuando su esposa desapareció. El dolor de no saber la verdad sobre lo que había sucedido con ella fue devastador para todos, y aunque la familia nunca dejó de buscarla, tuvieron que vivir con la sensación de que Susan podría haber muerto sola, sin nadie que la reclamara. El caso de Susan había sido cerrado prematuramente en 1993, después de una llamada anónima que afirmaba que Susan estaba viva y no quería ser encontrada. ¿Quién hizo esa llamada? ¿Era una persona con malas intenciones? ¿O realmente se trataba de Susan? Los detectives nunca siguieron la pista, y la familia quedó atrapada en una pesadilla sin respuestas, creyendo que Susan simplemente los había abandonado. Sin embargo, con el paso de los años, la realidad fue mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. La verdad detrás de lo que sucedió con Susan nunca fue clara. ¿Cómo pudo una mujer desaparecer sin dejar rastro? Las respuestas nunca llegaron, y los rastros de su asesinato se desvanecieron con el tiempo. ¿Fue secuestrada en su camino hacia la tienda o su asesino estaba más cerca de lo que pensaban? ¿Quién era el responsable? Los detectives siguen trabajando para dar con el culpable, pero la verdad, por ahora, sigue siendo un misterio. Aunque se haya identificado a Susan, el asesino sigue libre. ¿Quién fue el responsable? Es la pregunta que persiste. Cada pieza de evidencia parece conducir a más interrogantes, pero ninguno de los sospechosos fue nunca detenido. El caso de Susan Hope Lund es solo uno de tantos que siguen sin resolver, con un agujero en el corazón de su familia que nunca se podrá llenar completamente. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Recuerdas el grafiti encontrado en el baño del descanso, cerca del parque? ¿Qué significaba? ¿Era una advertencia del propio asesino? ¿O simplemente una macabra broma de alguien que quería agregar misterio a una tragedia ya escalofriante? La policía nunca pudo confirmar si había algún vínculo entre el grafiti y el asesinato de Susan, pero su presencia dejó a todos inquietos, preguntándose si el asesino había dejado un mensaje para ser encontrado años después. Mientras tanto, Paul y sus hijos vivían con la angustia de no saber si Susan había sido asesinada o si simplemente los había abandonado. Esta incertidumbre los marcó profundamente. El dolor de no tener respuestas es una carga que siempre llevarán consigo, incluso después de tantos años. Al recordar los errores de la investigación, muchos se preguntan, ¿por qué la policía no hizo más por encontrar a Susan? La familia sufrió años de tormento, pero todo esto podría haberse evitado si se hubiera tomado más en serio la búsqueda. Gracias a los avances en tecnología de ADN, la verdad finalmente salió a la luz. Un gran avance que permitió a la familia y a los investigadores encontrar respuestas después de décadas de incertidumbre. Sin embargo, esto no resolvió todo. La historia de Susan sigue dejando más preguntas que respuestas. El caso de Susan es una llamada de atención para todos. La justicia no debe quedarse en silencio. El asesinato de Susan sigue sin resolverse, y su familia merece respuestas. Este caso, aunque cerrado, todavía grita por justicia, y con la ayuda de todos, podría haber un desenlace final. Capítulo 16. El legado de Susan. La historia que nunca debe olvidarse. Susan Hope Lund era una madre, una hija,
una esposa que fue brutalmente arrancada de su familia. Su legado debe ser recordado, y su caso no puede quedar en el olvido. La única forma de asegurar que su historia no se pierda es continuar buscando respuestas. ¿Quién será la clave para resolver este misterio?